Bueno, esta era no sé qué número de clase, 11, 12, 10, bueno, un número de los anteriores era, fue hace tres clases por ahí antes. Bueno, esta teoría de lo que hablaba justamente era de la gestión de recursos humanos en el proyecto. Para ser puntuales, digamos, más o menos de qué habla, digamos, todas estas 11 bueno, 10 presentaciones. Básicamente de qué se trata la gestión de los recursos humanos es justamente eso, el trabajo de recursos humanos dentro del proyecto, o sea que son los que se encargarían de todos los procesos, o el equipo, o las personas, o los encargados de gestionar, conducir, organizar el proyecto. En cuanto a la gestión humana, digamos, o sea, tratar de definir cuáles van a ser los roles, las funciones dentro del equipo de cada uno de los miembros del proyecto, ¿no es cierto? Es lo mismo que sería en una organización, en una empresa, pero acá estamos hablando puntualmente dentro de un proyecto, eh, o sea, actúa de la misma manera, te quiero decir, pero obviamente que el trabajo de recursos humanos en una organización es mucho más amplio, digamos. Y, y quiénes son los destinados a hacer esto, bueno, si son equipos de trabajo o así como yo siempre les digo, un grupo de amigos que se armaron de una empresa o algo, obviamente que implícitamente como que bueno, o alguno se toma el mando y empieza a trabajar esta parte, pero porque capaz que tiene habilidades o conocimientos o toma nomás como dicen, las riendas del asunto y se dedica a eso. Pero si fuese un proyecto un poco más formal, o en una empresa o algo donde estamos por trabajar para un proyecto, normalmente una persona, hay veces que, por ejemplo, a mí me pasa acá en el fondo, hay unas personas que fueron destinadas por decisión de los superiores y ellas son las que reclutan, organizan, destinan las tareas, las funciones, pero no es que quiera decir que son personal de recursos humanos ni idóneo, incluso de hecho, en el fondo lo que están son los chicos estos que trabajan, que hacen los videojuegos, que andan por todos lados con los totem, eso de la SUSTI, y también están todas las impresiones 3D. De ninguna y otra cosa son los que están a cargo de esa gente, no son personal que haya estudiado informática o diseño 3D, no sé cómo decirle, digamos, diseño de cosas, ingeniero en cosas. No, no son nada, o sea, creo que son abogados, o sea, nada que ver. Pero bueno, en ese caso pasa igual, así funcionamos y eso puede, o sea, lo ideal sería que siempre serían personas, o sea, lo ideal sería que sean personas idóneas o por lo menos del ambiente o que entiendan de qué están por trabajar las personas a cargo, digamos. Pero no siempre pasa. Este es un claro ejemplo. No digo que esté bien o mal, que si tiene un buen poder de conducción, pero bueno, de eso sería la gestión de recursos humanos dentro del proyecto. De eso se encargaría, digamos. Bueno, este equipo, para avanzar un poquito, este equipo de dirección lo que tiene que hacer claramente es prestar atención en los perfiles, en todo lo relacionado con lo que sea los recursos humanos, porque va a impactar directamente en el proyecto. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si una persona tiene características de medio fiaquento, o sea, marcar el paso, marcar horarios, pedir entrega de, por ejemplo, si trabajan por objetivos o darle el plazo y que cumplan con diferentes entregas, hacer un seguimiento del proyecto, de todo eso del conjunto y de cada uno de sus miembros, para que justamente como, a ver, voy a usar una frase de mi mamá, que el ojo del amo engorda al ganado, o sea, como que estar encima para, sin influenciar, o sea, sin perjudicar, digamos, el desempeño y la tarea, porque por ahí se pueden sentir inhibidos o algo. Hay veces que muchas veces las personas que están a cargo de esta parte, sobre todo en proyectos o organizaciones chicas, también
forman parte del proyecto, o sea, trabajan para, no solamente de la parte esta de llevar a cabo el seguimiento de recursos humanos, sino también hacen otras labores, digamos, o sea, específicas para cumplir los objetivos. Eh, bueno, también otra de las cosas que se tienen, de las que se tienen que encargar toda esta o estas personas a cargo de esta parte es todo lo que sea la documentación, por ahí depende de la magnitud siempre, ¿no es cierto? Si las personas dentro del proyecto tienen, siempre y cuando esté todo legal, organizado, espectacular, no sé si van a ser contratados o cómo va a ser el criterio de trabajo, de contrato, el tipo de contrato, si lo van a hacer con tipo un contrato de locación, o sea, sería con prestación de servicio como un monotributo. eh, Todo tiene que fijarse si tienen familia a cargo, todas esas cosas debería haber alguien que trate de... Por ahí en organizaciones grandes, los que están dentro del proyecto hacen el proyecto nada más y también tienen un personal de recursos humanos aparte, pero si como les estaba hablando de algo un poco más chico donde entre nosotros nos organizamos, lo ideal es que algunos tomen la iniciativa de esta parte justamente porque hay todo un trabajo de recursos humanos atrás, digamos. Otra de las cosas con las que se puede encontrar una persona que esté a cargo de esto es de verificar o confirmar los recursos disponibles. Eh, También el perfil de cada uno de los integrantes, que no esté fuera de lo que, o sea, que sea el perfil adecuado para esa persona. ¿Cómo se van a dar cuenta? También conversando, hablando con cada uno de los miembros. Pues por ahí te toca un rol y vos no estás cómodo, no era lo que te gustaba. Todo eso es parte de la gestión de recursos humanos dentro de un proyecto. Bueno, eh, como les dice ahí, dar seguimiento al equipo, el desempeño del proyecto. Bueno, y ahí esta clase salta a lo que es el trabajo colaborativo y hace un par de puntualizaciones para diferenciar bien o para definir y diferenciar el trabajo colaborativo. De todo lo que dice ahí, dice que el trabajo colaborativo justamente es colaborar, ayudar sin obligaciones, o sea, sin entrometerse, sin confundir, digamos, con lo que vimos la clase pasada, trabajo en equipo. Porque el trabajo en equipo sí tiene como una relación directa con lo que sería el liderazgo, el poder y todo eso que estuvimos viendo en la clase anterior. En cambio, el trabajo colaborativo es como voluntario, digamos, no es lo mismo y no hay que confundirlo. El trabajo colaborativo puede ser llevado a cabo sin necesidad de que sean un equipo. Sería como eso, personas o miembros que se involucran voluntariamente para tratar de cumplir con los tiempos, con sus saberes, aportan lo que tienen para ofrecer, digamos, pero o sea, siempre valiéndose del flujo, del gran flujo, o sea, ahí habla un poco más de eso, de lo que es la información, digamos, o sea, conversar, hablar, o sea, meterse en la dinámica del equipo, del grupo, de todo, pero sin, o sea, el trabajo colaborativo significa que no están involucrados los roles de liderazgo y de poder, o sea, no es que no se marcan esa tendencia, digamos. Es otro enfoque, o sea, hay veces que uno puede estar trabajando para un equipo de forma colaborativa nada más sin formar parte del equipo, digamos. Si fuese un proyecto, ponele bien formal que estamos nosotros escribiendo, se van a ver reflejados claramente sí o sí lo que sería los grupos y los trabajos en equipo,
donde va a haber seguramente alguien que tome el mando y todo eso que habíamos hablado en la clase anterior, y implícitamente va a estar ahí el trabajo colaborativo, que va a estar, pero va a estar como más relacionado, o sea, si lo observamos, si lo analizamos, va a estar más eh, como que se lo va a observar desde el lado de las relaciones entre los miembros del equipo. Como que vos vas a ver que, ay, fulano es el re colaborativo, es el que trabaja muchas más horas, todo, pero por voluntad nomás, o que le mete ficha para poder alcanzar los objetivos sin esperar un rédito extra ni nada de eso. O sea, eso sería, ahí se vería reflejado esto del trabajo colaborativo. Y en la vida cotidiana por ahí sucede que por ahí prestamos colaboración a algún proyecto, pero no es que no somos parte del mismo. Por capaz por alguna cuestión, alguna cosita que nosotros sabemos hacer o que nos piden colaboración, pero nosotros no formamos parte de ese proyecto. Eh, claramente, la diferencia entre trabajo colaborativo y lo que habíamos visto en la clase anterior, que sería todo lo del liderazgo y el poder y todo eso, trabajo en equipo. La diferencia es que en el trabajo colaborativo eso no están involucrados los intereses, digamos. Bueno, y ahí habla de todo eso, habla ahí. Bueno, y da ejemplos ahí de cosas que nosotros podemos, por ejemplo, dentro de nuestra línea de trabajo, una de los principales ejemplos de trabajo colaborativo es el Google Colab, que claramente es como, eso es cada uno va colaborando y poniendo y compartiendo diferentes cosas que va descubriendo o haciendo que le parece interesante compartir en esa comunidad, digamos, con los otros científicos de datos y así. Y se alimenta también de información, pero no hay ningún, o sea, nosotros no sabemos prácticamente ni quiénes son los que están del otro lado. De eso se trataba esa clase. Quería puntualizar eso, que tengan presente, por eso se hace esta diferencia, ¿ves? Porque dentro de nuestra ciencia, bueno, en el software también pasa mucho, creo que todo surgió en el software, se ve mucho de esto, de que por ahí nosotros estamos colaborando con algo, pero nosotros no formamos parte del. Esa era lo que le quería marcar en cuanto a lo que serían las responsabilidades y lo que se espera cuando alguien está colaborando y cuando alguien está formando parte, como en el caso del equipo. Como les vuelvo a repetir, que se propicia y espera de que tengan actitudes de trabajo colaborativo cuando uno forma parte de un equipo, sí, claramente, porque es como les dije, eso que está implícito, como que uno como que le dicen las personas proactivas o con predisposición, bueno, eso se percibe y siempre habla bien de uno. Si formamos parte de un equipo, se percibe de esa manera el trabajo colaborativo. Bueno, de eso hablaba esa clase. Si no tienen dudas sobre esa, avanzamos. Bueno, esta sí la pudimos dar rápidamente, la dimos a los cachetazos, pero era todo lo que sea la noción de equipo, la formación de la tarea, la pretarea. Esto hablamos muy a los cachetazos, pero llegamos a verlo, digamos. O sea, se lo comenté así como recién a la otra. ¿Hasta ahí estamos bien? Ay, ¿me están escuchando? Sí, profe, Bien. no la queremos interrumpir Bueno. para que continúe con la... Bueno. La Sí, clase o sea, que. después si queda Sí, tiempo al sí, final, hago un comentario sobre trabajo colaborativo, súper. digamos. Bueno, esta, no se asusten, parece que es larga, pero habla. O sea, la cuestión, le voy a resumir rápidamente más o menos de qué habla. Es la comunicación. Eh, Van a encontrarla ahora, si no es hoy, mañana ya en el aula. Eh, parece larga, sí, voy a ver si ya que es tan larga merita algún tipo de foro.
Pero sería la clase de hoy, de qué es, o sea, claramente la comunicación sería en una organización, en un equipo, en un proyecto, es fundamental, digamos, porque, bueno, a ver, vamos a definir a qué se refiere con comunicación. Sería, eh, o sea, está relacionada claramente, o sea, dentro de una organización, un proyecto está relacionada con el puesto que uno ocupa y la autoridad también, o quiénes son sus autoridades. Porque la comunicación dentro de una organización, lo que comenta esta teoría, digamos, eh, que o sea, se tiene que producir, así como cuando aprendimos en la escuela. Claramente tiene que haber un canal, un receptor, un emisor, todas las partes, digamos, para que se produzca una comunicación, como veíamos cuando íbamos a la escuela, deben cumplirse, digamos. Y lo que tiene la comunicación es que se involucran en otras cuestiones. Es muy importante de que haya una buena comunicación, que puede ser explícita o implícita, se puede clasificar de varias maneras la comunicación, pero vamos a marcar las más puntuales. Es necesario que sea fluida, digamos, y lo que tiene es que lamentablemente esta estructura de la típica que conocemos, hay que agregarle algo que no se va a ver reflejado ahí, pero que existe en todas las organizaciones, que es las malas interpretaciones. Bueno, depende del tipo de comunicación en la que estamos, la que se está produciendo, digamos, por ahí la mala interpretación puede ser mucho más o mucho menos, digamos. Por ejemplo, creo que más adelante lo habla. Si nosotros tenemos una comunicación que viene normalmente siempre de forma vertical o descendente, recibimos las órdenes desde arriba y van bajando hacia los estratos más bajos de la organización. Casi siempre la comunicación se produce de esa manera. Pero lo que puede suceder es que si depende de cómo se presenta, digamos, de que esa información que va bajando, si no es formal, por ejemplo, la comunicación, ¿qué quiere decir formal? A través de un comunicado, de una nota, un mail. Cuando es informal puede producirse, porque como que la gente va recibiendo el mensaje, como el teléfono descompuesto va desvirtuando y va llegando, se va cambiando la información que va llegando a los estratos más bajos. Entonces por eso digo de que lo que siempre hay que tener cuidado de las malas interpretaciones que hay en los flujos de comunicación dentro de las organizaciones. Bueno, cosas que se propician o que son buenas, digamos. Porque es importante una buena comunicación, justamente porque se espera de que haya, bueno, yo les comento más o menos todo porque es largo, que haya menos conflictos, que las tareas, las funciones o las inquietudes estén todas mucho más claras, definidas, plasmadas, comunicadas, que nadie la esté pasando mal, se puede decir también, que eso sería una comunicación ascendente, digamos. Cuando la comunicación ascendente se ve mucho, o sea, donde se refleja, y es cuando las personas, digamos, los miembros de la organización o algo, empiezan a manifestar sus comodidades o sus inquietudes, digamos. Entonces, de ahí va subiendo a quien corresponda, digamos, hasta los estratos más altos, cómo se está sintiendo, digamos, esos miembros de la organización. Ahí se ve claramente cómo se presenta la comunicación ascendente. Después, ahí habla otra vez de que toda la parte de cómo uno se expresa, de cómo es el mensaje, siempre también diferenciando, como le decía, si es formal o informal.
dentro de la comunicación se puede ver, por ejemplo, si la comunicación es informal, hay un montón de cosas que se pueden involucrar, como eso, la interpretación del otro lado, la fuerza con la que se emitió el mensaje, las relaciones A ver, no es lo mismo que yo me esté comunicando con mis pares y a los que les voy a hablar de una forma más canchera o más distendida, incluso hasta con un chiste de por medio y con ninguna, digamos, no voy a estar inhibida, no voy a estar con vergüenza ni nada, que es distinto que si tengo que ir a hablar cuando me llama para hablar mi jefe o algo, incluso hasta dónde que se puede eh, o, eh, o sea, marcar la diferencia de que si mi jefe es hombre, por ejemplo, yo soy mujer, si mi jefe es hombre o es otra mujer, digamos. Bueno, aunque hay mujeres que por ahí son muy duras también, pero normalmente el hombre por ahí, lamentablemente por ahí hay veces que sucede que no hay cuestiones de mujeres, de madres, de jóvenes, hablando del sexo opuesto, ¿no? Que no las perciben, o hay que decírselas o hay que aguantarse nomás porque no tienen la capacidad por ahí de ver qué es lo que le está pasando, digamos, no hablando solamente de cuestiones físicas, emocionales, un montón de a mí me pasó, por ejemplo, voy a hacer un paréntesis, haber ido a una entrevista y te reunía todas las lo que solicitaban en el puesto y le parecía fantástico tenerme, pero me terminó diciendo que no me iba a tomar porque me dice, estoy podrido de las mujeres porque las mujeres son madres y las madres siempre son madres, ante cualquier cosa son madres. Y al tipo le molestaba de que una madre por ahí te diga, me tengo que ir a un acto, mi hijo se enfermó, o sea, no quería lidiar más con eso. En cambio, como que el hombre siempre iba a estar 100% para el trabajo. Eran una droguería. Pero bueno, o sea, esas cuestiones es lo que yo digo, de que por ahí se puede llegar a ver en la comunicación, o sea, si, como les vuelvo a marcar, si depende con quién nos comunicamos, en qué, o sea, si es ascendente, si es descendente, si las personas con las que nos comunicamos son del mismo sexo, del sexo opuesto, todo tiene que ver las características de la persona, por ahí un maldito gruñón y bueno, eh, todo eso interfiere en la comunicación y forma parte, digamos, y la caracteriza. Eh, bueno, ahí hablo justamente de las descendentes, ascendentes. Eh, y a ver, acá era lo que le quería, bueno, acá era lo que les quería marcar de lo que sería la comunicación ascendente, de que lo que trata de plasmar o de comunicar, digamos, es lo que, o sea, de qué sacamos de la comunicación ascendente y cómo son las personas, cómo está su desempeño, cuáles son sus problemas, cómo está la relación con sus pares, eh, también de cómo se aceptan o no las políticas y las prácticas organizacionales, y cómo vos sabés eso y justamente porque en una comunicación ascendente, cuando si llega a los estratos más altos, la comunicación, vos decís, no, y porque, por ejemplo, no sé, el personal está pidiendo ropa de trabajo o necesita uniformes o no, y ahora que no sé, por ejemplo, a nosotros nos dan un tentempié, digamos, nos dan así unos bizcochitos, esos que son horribles, bueno, todas las mañanas, y ponerle, no, y bueno, la gente no está conforme con los panificados que le estamos dando a la mañana, no sé, cualquier cosa, o por ejemplo, no, y lo que se están quejando porque no tienen suficientes recursos para llevar, no sé, necesitan más insumos, ponerle para llevar a cabo más cómodo el proyecto, cosas así, o sea, todo eso se lo reciben arriba y se percibe de cómo se está viviendo abajo, digamos. ¿Qué más?
bueno, ahí justamente habla de lo que es lo que implica la jerarquía, la comunicación con los jefes, que los jefes no deberían dejar de estar presentes para hacer un seguimiento, para ver qué pueden mejorar. ¿Qué más? ¿De qué más habla? Bueno, más de lo mismo. Bueno, y también así como decíamos ascendente-descendente, también se puede producir este tipo de comunicación horizontal o lateral que vendría a ser entre los pares, digamos, entre los colegas, entre los, los del mismo estrato, digamos, que normalmente siempre es un poco más distendida, pero no quiere decir de que no sea que por ahí o sea, solamente cumplen la función de trabajar juntos, digamos, y no se involucran. Pero normalmente las personas del mismo estrato, o sea, que sea horizontalmente se mueve la comunicación, va a ser mucho más informal y mucho en qué beneficia este tipo de comunicación a lo que es la organización, el proyecto, justamente porque lo tratan de mejorar, porque es como que ya sea para solucionar algo o para comunicar, y por ahí esa comunicación, esa información sirve para otras cuestiones. Se hablan entre ellos, o sea, no, vos sabés que yo estaba haciendo tal cosa y me pasó tal y así lo resolví. Entonces, y lo tratan así, digamos, informalmente, y la comunicación, como le digo, el flujo es mucho más. O a lo mismo, si vos te vayas a hablar con el otro, che, ¿cómo está haciendo esto? O vos no sabés cómo podría yo. Entonces, siempre buscando, digamos, empujar o sea, llevar a cabo los objetivos del proyecto, pero la idea es esa, digamos, de que siempre se percibe de que este tipo de comunicación horizontal es la que hace que se mueva mejor la rueda, como dicen, porque obviamente es entre pares, digamos. Después, bueno, y ahí habla un poco de la comunicación interna y externa. La comunicación interna claramente siempre es para adentro, digamos, de la organización, que también puede ser formal o informal. Como les decía, formal cuando tenemos que, ya sea los superiores hacia nosotros, nosotros hacia los superiores, para informar algo, comunicar algo. Y informales normalmente puede ser como esto que les estaba hablando, que esté relacionado con la información horizontal, con la comunicación horizontal, pero también todo lo que sea los canales informales son todos aquellos que justamente no se plasman, digamos, a través de un memorándum, una comunicación, un mail, una circular, sino son como que, che, avisen que, no sé, cualquier cosa, o sea, que hoy no va a haber, vamos a tener agua, o sea, no van a mandar un memorándum para hablar de que hoy nos van a cortar un rato el agua. Tiran así, diferente si te tienen que notificar de algún tipo de proceso dentro de la organización, ahí sí va a ser formal. Eh, bueno, una buena comunicación interna, ¿qué hace? Obviamente, si existiera, si existe, eh, hace que obviamente se alcancen mejor los objetivos del proyecto, disminuye todo lo que sea el trabajo individualista o monótono. Se trata de, o sea, también promueve a comprender todos distintos tipos de situaciones. eh, una buena comunicación interna, como eso, como promueve la motivación, eh, le da seguridad, digamos, a los miembros de los equipos, de las organizaciones, de los proyectos, para le da seguridad de que como que se siente acompañado, o sea, una buena comunicación interna, o sea, se siente escuchado. Bueno, de todo eso habla, justamente trata de que se limpien estas asperezas, digamos, de puntos críticos, y a ver, me pasé, no, y quería irme acá.
a la comunicación externa, digamos. La comunicación externa sería obviamente con todo lo que la relación que tiene la organización con los de afuera, que pueden ser, como dice ahí, proveedores, accionistas, clientes, competidores, otras instituciones. A lo que va o sea, qué marca esta comunicación externa, van a ver por ahí de que lo que se tiene que se espera, que se cree y que siempre está dentro de una organización es la identidad y la imagen. Van de la mano, siempre están juntas, digamos. Es como que si una empresa, en otras palabras, porque es medio largo, bueno, si una empresa de una organización tiene sus miembros y esa organización crea una identidad, o sea, tiene una imagen, un logotipo, un color, una mascota, bueno, y a la vez promueve esto, el círculo de confianza, hace que sus miembros se sientan parte de, o sea, fíjense, yo siempre me río porque mi hija más grande va al colegio, mal llamado nacional, que digamos sería el colegio secundario General San Martín, y bueno, y ellos tienen esa cosa de que no sé de qué mundo vinieron porque son como líderes, o sea, ellos son del Lacio, ¿viste? Como que se sienten seres superiores porque son del Lacio y son y capaz que más de uno va a decir energúmeno, ¿viste? Pero ellos lo viven así como un sentido de pertenencia e identidad, y lo que yo noto es que el mismo rector es el que promueve todo esto de los colores, de la identidad, no sé, ellos van a algún lado y tienen llevan los colores del colegio, tienen todo un show alrededor de ellos y se sienten eso, parte de, o sea, como eso, un sentido de pertenencia. Bueno, todo eso dentro de una organización hace que se cree esta identidad y se venda una imagen. O sea, ¿qué hacemos a nivel de comunicación externa? Pues sí, bueno, esta organización es fuerte porque se llevan todos bien, hablan todos, o sea, todos son parte de, forma, o sea, entonces vos, si tenés que relacionarte con esta organización que tiene una identidad muy bien, una imagen bien definida, te va a dar seguridad como decir, la pucha, mirá, sí, o sea, esto no son cualquier cosa. A eso se refiere todo eso que dice ahí, que lo dice con muchas palabras difíciles, bueno, de eso era. Bueno, y esta parte de la relación con los medios no nos involucra a nosotros, porque es parte de la teoría de la comunicación, de que una organización tiene que tener una buena comunicación con los medios, que por ahí hay organizaciones o empresas que no son que no les gusta mucho estar en los medios, pero también hace a la cuestión en que depende de o sea, claramente, según las actividades que vamos desarrollando y más si vamos logrando, o sea, alcanzando logros, en algún momento van a contactar los medios a nuestra organización, a nuestra empresa, lo que tengamos, y vamos a tener que hablar de la mejor manera posible con los medios. Y bueno, y ahí habla de la motivación, de cómo, nuevamente, cómo se ve reflejado la identidad y la imagen. Y bueno, y ahí hace una última relación de que la comunicación interna y externa no son algo que va una para un lado y la otra para el otro, o sea, siempre están relacionadas. Ambas hacen fuertes a las organizaciones, a los proyectos, a las empresas, y que una buena coordinación entre comunicación interna y externa hace obviamente que sean prósperas y buenas todo lo que emprendamos, digamos, dentro de esos proyectos u organizaciones. Bueno, de eso hablaba esta clase de hoy. Le hice un resumencito bastante rápido por el tiempo. Pero eso, o sea, haciendo foco, que es lo que quiero que se lleven, es eso. A ver, voy a dejar